estamos ya enlazados con César Delgado Guembes, que ha sido oficial mayor del Congreso de la República. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. ¿Cómo le va, doctor Guembes? Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches, Katia. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo con nosotros. Sabemos que está todavía por ahí de viaje, me parece, o ya regresó al país, doctor. Todavía no he regresado, sigo de viaje. Caramba. Bien, doctor. Sus libros siempre son muy esclarecedores, además para conocer el funcionamiento del Congreso de la República. Y esta vez queríamos que nos dé algunos detalles respecto exactamente a lo que ha modificado la Comisión de Constitución sobre el reglamento del Congreso. Esto tiene rango de ley, porque el reglamento, como sabemos, tiene rango de ley y tiene que pasar al Pleno, ¿verdad? Es correcto, no solamente tiene rango de ley, sino además de ley orgánica. Por lo tanto, para aprobarlo, se requiere el voto de 66 congresistas. Una mayoría. ¿Y cuál es la modificación exactamente que se ha hecho? ¿Se ha reducido el número de votos para la suspensión de un presidente? No, en realidad lo que se ha hecho es determinar que existe un número de votos y ese número de votos es el que ya se había utilizado cuando se realizó la suspensión infructuosa en el mandato presidencial del señor Martín Vizcarra, luego de la inconstitucional disolución del Congreso el día 29 de septiembre del año 2019. Fue la mayoría legal del número de votos la que se utilizó entonces, y esa misma mayoría es la que se está proponiendo como mayoría para la suspensión. No es lo mismo el proceso de suspensión del presidente de la República al amparo del artículo 114, inciso 1 de la Constitución, que los otros modos de suspensión que existen respecto de los altos funcionarios, uno de los cuales es la suspensión en caso de antejuicio político, cuando el Congreso declara que da lugar a la formación de causa, se vota si es que se suspende o no se suspende al alto funcionario, y la otra suspensión es la suspensión de carácter sancionatorio o punitivo, al amparo también de los artículos 99 y 100 de la Constitución, cuando existe infracción de la Constitución. Son tres diferentes tipos de suspensión. En este caso, no teníamos una suspensión reglamentaria o legal y se está proponiendo que sea la mayoría del número legal de congresistas, que sería 66 votos. Digamos una cifra, un número, una cantidad de parlamentarios que en la práctica es más factible para este Congreso de la República conseguir para sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno. Y además sería una mayoría proporcional en relación con la que ya fijó el Tribunal Constitucional y que consta en el artículo 89, del artículo 89 del reglamento del Congreso para la vacancia. Para la vacancia son 2/3, porque obviamente cuando tú vacas al presidente de la República, concluyes prematuramente su mandato. Cuando estás en una suspensión por incapacidad temporal, el mandato queda recortado de manera temporal. Pero ¿podría ser una suspensión de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años? Digamos. Bueno, de acuerdo al proyecto de reforma del reglamento, se está determinando que cuando existe una suspensión temporal del presidente de la República, esta suspensión, sin perjuicio del proceso de vacancia que se le puede iniciar luego o durante el proceso de suspensión, sería de 36 meses. Es decir, se está determinando que la suspensión no puede durar más de 36 meses. Me parece que esa es una medida que de repente adolece de algún tipo de inconvenientes, ¿no? Pero en fin, es la suspensión que se está regulando actualmente. Que eso serían 3 años y que en el caso del presidente Pedro Castillo sería hasta el fin de su mandato. Pero ¿qué pasa si se aplica con otros presidentes en adelante? Si es que se aprueba en el Pleno, por supuesto, y se aplica con otros presidentes en adelante. ¿Podría irse un presidente 3 años? ¿Y cómo se determinaría su regreso si el mandato es de 5 años? Bueno, de acuerdo al proyecto se señala que cuando se produce el término, es decir, de 36 meses, el presidente de inmediato recupera la normalidad en el desarrollo de su mandato y por lo tanto, si existiera reemplazo de parte de él por el vicepresidente, ese reemplazo concluiría en la ocasión en la que se cumple automáticamente los 36 meses. Claro, estamos hablando del tiempo máximo que plantea este proyecto de ley, doctor Delgado Guembes, ¿no? Porque también habla de 1 año a 36 meses. Ahora,
En el fondo, también dentro de, digamos, las formas en las que se puede suspender al presidente de la República, se habla de la vacancia por incapacidad moral temporal, ¿no es cierto? Es una de las, digamos, atribuciones que tendría este Congreso para aplicar esta situación. Bueno, la vacancia por incapacidad temporal no existe, sería la suspensión por incapacidad temporal. La vacancia es por incapacidad moral permanente. Que es como se votó la incapacidad temporal, que es como se votó cuando Mercedes Arauz juró como presidenta, luego del mensaje de Martín Vizcarra, que el Congreso fue notificado y conoció el mensaje, en todo caso, de la disolución del Congreso y decidió someter esta suspensión a votación, ¿no es cierto? ¿Esta figura solo se ha dado en este caso? Es el único caso en el que se ha producido el supuesto de una suspensión del mandato presidencial. El caso infructuoso de Martín Vizcarra, que no tuvo lugar precisamente porque no había manera en la que se hiciera efectiva la suspensión debido a que él había disuelto el Congreso. Entonces el Congreso nunca tuvo la posibilidad de hacer que entrara en vigencia esa suspensión. Perfecto, ahora ya digamos tenemos bien definido, es suspensión temporal, ¿no es cierto? Y digamos, dentro de los argumentos que se puede aplicar esto, podría sostener de pronto el Congreso que el presidente está siendo investigado, tiene 7 carpetas fiscales, tiene familiares que están comprometidos en investigaciones. ¿Esto podría ser usado, digamos, como argumentos para aplicar esta suspensión temporal, doctor? Sí, es correcto. Justamente la suspensión en un supuesto como en el que nos encontramos, mediante el cual la presidencia de la República se encuentra cuestionada sin que pueda el presidente ser acusado. Entonces, si no hay manera de iniciarle un proceso, pero existen suficientes elementos de juicio que lleven a la convicción de que una medida como la suspensión pudiera ser idónea, proporcional, racional, necesaria y además extraordinaria para poder permitir que se investigue a un alto funcionario, como es el primer mandatario de la nación, porque existen razones que permiten dudar de su idoneidad en materia de ética pública. Esa es la razón en la que se está poniendo el proyecto, porque la suspensión es porque no hay elementos de convicción suficiente como para condenarlo. ¿Por qué? Porque no se le podía investigar. Entonces justamente se lo suspende para que los mecanismos regulares del Estado, como sería un proceso jurisdiccional, pero también un proceso de acusación constitucional, permitan acreditar o descartar la duda que existe sobre su idoneidad en materia de ética pública. Pero digamos, este proyecto de ley, ¿cree que es oportuno en este momento, doctor Delgado Gembes? Más parece que es casi con nombre y apellido. Así, por ejemplo, hay varios usuarios que vienen sosteniendo y este proyecto está direccionado para el presidente Castillo. ¿Usted cree que es oportuno o de verdad, como algunos usuarios sostienen, está muy direccionado, muy, digamos, enfocado en el actual gobierno? Ya desde su punto de vista personal, ¿no? ¿Qué tan conveniente es? Bueno, desde mi punto de vista personal se trata del ejercicio de la competencia legislativa que formalmente no tiene ningún tipo de reproche, formalmente. Pero materialmente no hay ninguna duda. Es un proyecto dirigido a la regulación para determinar si el presidente de la República, sobre quien pesan tantas dudas, es el que se tendría que utilizar para suspenderlo. Entonces, podría luego generarse el grave inconveniente de que la persona afectada reproche la aprobación de este artículo del proyecto presentado porque atenta contra un principio constitucional básico, que es que las leyes no pueden dictarse por la diferencia de las personas, sino solamente por la naturaleza de las cosas. Y en todo caso el presidente de la República podría ir igual o recurrir al Tribunal Constitucional, presentar una medida competencial, etcétera. Todo el escenario que estamos viendo, de pronto también una medida cautelar. O sea, podríamos ver todos esos escenarios también. Claro, doctor. una acción de amparo, una acción de habeas corpus. Continuaríamos con el mismo proceso en el que nos encontramos, en el que la política se está judicializando cada vez de manera más masiva y aguda. Ahora, pero estamos en un escenario, doctor, decimos que, claro, parece un proyecto dirigido, con nombre propio, etcétera,
Pero en el fondo, por supuesto, el Congreso lo que quiere es ahorrarse, digamos, el trabajo de conseguir esos 87 votos que se necesita para la vacancia y solamente conseguir estos 66 que de pronto tiene asegurado, ¿no? Esa es la intención de fondo, ¿usted cree? Podría ser, ¿no? Podría ser. Las intenciones, sobre todo de un organismo corporativo como el Congreso, es muy difícil detectarlas porque cada miembro del Congreso puede tener su propia intención. El Congreso en sí mismo, intención colectiva, difícil de determinar, salvo que se acordara formalmente votar esa intención. Solamente así se conocería en qué se motiva ese proyecto. Difícil que lo puedan admitir también. Pero en principio, si uno se guía por el olfato, por el instinto, por la intuición, podría pensarse que de lo que se trata es de generar formalmente la posibilidad normativa de poder prescindir del presidente de la República de una manera mucho más viable que a través de la vacancia, porque se ha probado que a través de la vacancia es muchísimo más complicado encontrar votos, porque es un mecanismo de compra o de intercambio de favores entre un sector y otro sector. Entonces, eso es lo que impide el ejercicio imparcial en la potestad normativa del Congreso. Pero ¿qué tan viable podría ser si es que se está haciendo una ley o una norma justamente para sacar a un presidente? ¿Qué tan viable podría ser ante la población? Porque ¿qué pasa si se aplica, se asume la vicepresidenta Dina Boluarte y hay convulsión social y ella se ve obligada a convocar al adelanto de elecciones, por ejemplo? ¿Esta suspensión se quedaría en el aire? Bueno, si es que se produjera esa eventualidad, que ya sería complicar muchísimo más el escenario, ¿no? Claro. Primero que ella no podría convocar a elecciones generales, salvo que se hubiera reformado la Constitución, para lo cual se necesita el consentimiento del Congreso. Ella sola no lo podría hacer. Podría eventualmente forzar las cosas y decir, vamos a hacerlo, pero ese sería un acto inconstitucional. No podría, por su sola voluntad, hacerlo. El único que eventualmente podría hacerlo no sería ella, sería si es que ella fuera destituida, el presidente del Congreso tendría la obligación de convocar a elecciones. Entonces, el presidente del Congreso, en ejercicio de la presidencia de la República, sí tendría la potestad de convocar a esas elecciones. Y en ejercicio de esa potestad podría ser él quien definiera si las elecciones a las que convocara serían solamente elecciones presidenciales o también serían elecciones parlamentarias. Pero la señora Dina Boluarte no podría hacerlo, porque ella tiene que cumplir con el resto del mandato que le corresponde hasta que termine el año 2026. Escenarios bastante enreverados, doctor, que le planteamos que de pronto sí se podrían dar en esta coyuntura que estamos viviendo, lamentablemente. Varios escenarios. ¿No? Justamente le quería consultar, doctor Delgado Dembes, que la Comisión de Constitución también ha aprobado, no solo ha aprobado modificar el reglamento de Congreso, sino también una modificación constitucional para el adelanto de elecciones. ¿Esto podría proceder en el Pleno? Cabe, ¿no? Porque se trata de una reforma constitucional. Claro. A través de las disposiciones complementarias que tiene la Constitución. Esa opción existe. Si el Congreso tiene la disposición de dar un paso al costado para que hayan elecciones generales y hay votos, es decir, para cualquiera de las dos modalidades de reforma de la Constitución, que son la mayoría absoluta en una primera legislatura sometida a referéndum, o de lo contrario, con la mayoría de 2/3 en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Si es así, no habría ningún inconveniente, pero tiene primero que aprobarse en primera legislatura y ahí veremos si en primera legislatura se consigue mayoría absoluta o mayoría de 2/3. Claro, si finalmente es una modificación constitucional, necesita una votación en 2 legislaturas consecutivas. Solo si es que en primera legislatura no se alcanzan los 2/3. Si se alcanza la mayoría absoluta y no se alcanzan los 2/3, ese proyecto de reforma constitucional, el Congreso tiene la facultad, tiene la potestad de remitírselo al presidente de la República para que convoque referéndum. También puede no hacerlo, que es lo que ha ocurrido algunas veces. Claro, finalmente la solución entonces pasa por el Congreso de la República desde todos los puntos de vista.
Es correcto, en realidad es parte de nuestro sistema de democracia representativa. El Perú, en primer lugar, es un presidencialismo parlamentarizado, por lo tanto, el gobierno también lo detenta el Congreso, y en segundo lugar, es un estado de democracia representativa, no es de democracia directa. Y ahora, quería preguntarle también por la cuestión de confianza que ha sido interpretada por el Ejecutivo como negada, ¿no es cierto?, por esta decisión que tomó el Congreso de la República. Sabemos que ahí el Parlamento puso un candado enorme para ser ellos finalmente los últimos que digan si es negada la confianza o si no es negada la confianza. ¿Usted cree que hizo bien el Parlamento en tomar este camino, tomar esta decisión, o es un abuso, digamos, de su potestad que tiene? Bueno, en principio se trata de una facultad que está regulada en el artículo 86, inciso D del reglamento del Congreso, y además ha sido avalada por el Pleno del Congreso cuando con 98 votos se autorizó al presidente del Congreso para que presente la demanda competencial contra una medida que podría calificar de lisérgica o alucinatoria del gobierno al negar la realidad, no obstante que la propia ley y el reglamento del Congreso ya señalaban la diferencia que existe entre la improcedencia y la denegatoria, y además la propia ley 31.355 faculta únicamente al Congreso a ser el intérprete de su propia voluntad, a diferencia de lo que quiso hacer el señor Martín Vizcarra, sustituyéndose y usurpando la voluntad del Congreso, indicando que había una denegación fáctica, una construcción que en realidad no tenía ningún tipo de sustento constitucional, pero que a pesar de todo fue avalada por el Tribunal Constitucional. Ajá, entonces usted considera que es correcta esta demanda competencial que ha interpuesto el Congreso ante el TC y que ahora finalmente el TC ha admitido, porque hoy ha admitido hace unos instantes justamente esta demanda competencial e incluso ha declarado fundada esta medida cautelar y ha pedido suspender todo lo actuado en esa acta de la presidencia del Consejo de Ministros que considera el rehusamiento expreso de la confianza? En realidad lo que ha hecho el Congreso es utilizar mecanismos constitucionales para demostrar que no es únicamente su voluntad, sino la voluntad de un tercero que va a dirimir en este conflicto de competencias entre el Poder Ejecutivo, como digo, con una interpretación lisérgica de la realidad, y el Congreso en ejercicio de competencias que le reconoce el reglamento y la ley. Todo está en manos del Tribunal Constitucional, doctor Delgado Guembes, y le hago en referencia a esto también del Tribunal Constitucional, porque hoy día esta misión que vino acá a nuestro país de la OEA, dentro de su informe preliminar, también le tiraba, digamos, la pelota un poco al Tribunal Constitucional. Decía que esta instancia, que es la última intérprete de la Constitución política de nuestro país, debía definir bien estas situaciones que generan el conflicto, es decir, la cuestión de confianza y la moción de vacancia contra el presidente de la República. ¿Usted cree que también ya es momento de que el TC, digamos, tenga un pronunciamiento más claro sobre estas situaciones? Sería lo óptimo, porque en realidad lo que ha hecho la misión del grupo de alto nivel de la OEA ha sido pedir que se fortalezcan las competencias de la justicia constitucional en el Perú, cosa que es lo que está haciendo el Congreso. El Congreso no tiene dominio sobre la autonomía con que ejerce sus facultades el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que también desde una perspectiva lisérgica el señor Aníbal Torres afirma que el tribunal tampoco tiene autonomía porque es una instancia del Congreso. Entonces, ante esa posición, ¿qué cosa es lo que queda por hacer si es que dudas de la independencia y autonomía con la que otros poderes del Estado, diferente al Congreso, ejercen sus atribuciones constitucionales? Bien, doctor César Delgado Guembes, muchísimas gracias por habernos aclarado el panorama respecto a esta situación política que se necesita, con explicación jurídica, se necesita conocer. Muchísimas gracias por esta intervención, por haber participado esta noche en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Gracias por su tiempo, un abrazo, doctor. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias también, hasta luego. Que le vaya bien.